Demos la bienvenida a David Pulido Medina, director de marca y publicidad de Brinza, Edwin Sánchez Fierro, media manager CCTM de Coca-Cola, y Catalina Arana, directora de mercadeo de Savvy Nutrition. Bienvenidos a Marketing Dealers. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro panel, va a estar muy top, con gente muy importante que nos va a hablar de muchas cosas. Cualquier duda que tengan, que nos quieran ir haciendo. Mi nombre es María Paula Beltrán, soy directora general ejecutiva de Duro Estudio y le voy a dar la palabra a cada uno de ustedes para que se presente y podamos hablar un poquito de publicidad 360. Bueno, hola a todos, yo soy David Pulido, soy el director de marca y publicidad de Brinza, que maneja dos marcas, Refisal y Blancox. Un gusto estar acá. Bueno, un gusto, mi nombre es Catalina Arana, soy directora de mercadeo de Savvy. Somos una empresa 100% colombiana de productos y alimentos funcionales con mucha ciencia. Ya tenemos presencia en Estados Unidos, Colombia y Chile. Y hoy represento una empresa un poco más pequeña acá en este panel. Hola a todos, buenos días. Edwin Sánchez, Brand Manager para Coca-Cola Colombia. Bueno, súper. Oigan, hoy vamos a hablar un poco de lo que se siente para las marcas hoy estar en una multiplataforma, multiformatos, estar conviviendo con el hecho de que la gente hoy para tomar una decisión de compra pasa por 5 o más canales antes de tomar una decisión de compra, y por eso estamos acá un poquito para hablar de lo importante que es la publicidad 360. Entonces, quería preguntarles, ¿ustedes cómo creen que deberían adaptarse los equipos de marketing para diseñar experiencias comunicativas integradas donde realmente impactemos al consumidor desde diferentes puntos sin dejar un poco de lado que no podemos ser repetitivos? No sé, ¿qué tal, Edwin? Arranquemos. Bienvenido. Bueno, yo creo que lo primero es, yo tengo un tema con el tema de la linealidad, ¿no? Yo siempre he pensado que el tema de la linealidad en la compra nunca ha existido. O sea, yo creo que desde el ayer que una persona veía un comercial no salía corriendo definitivamente al punto de venta. Lo que terminaba haciendo es compartir preguntas en su casa, luego se encontraba a alguien a quien volvía y le hacía preguntas hasta llegar definitivamente al punto de venta. Lo que permite ahora la digitalidad y todos los puntos de contacto digitales, sin lugar a dudas, es poder interferir en varias partes de esa linealidad, ¿no? El momento en el que se impactó por algo y se decidió a ir a comprarlo. Entonces, yo creo que lo primero es entender muy bien el journey, o sea, saber en qué momento del proceso, del funnel o de como lo queramos llamar, está el consumidor, y luego entender muy bien qué debemos hacer en cada una de esas cosas para poder generar lo que queramos generar. Porque siempre hablamos de conversión visto como la venta y de repente no todas las marcas necesitan venta. De repente hay marcas a las que, por ejemplo en Coca, que nos dedicamos en Coca-Cola a hacer awareness puro. Y desde el awareness encontramos la manera de generar el sellout. Mientras que otras venden, sin lugar a dudas, el 100% de su funnel está cerrado en venta. Entonces, para mí es entender muy bien dónde estás, entender en dónde puedes interferir sin ser invasivo, y tercero, encontrar la manera adecuada para generar un muy buen canal de comunicación con esa audiencia que tienes. Total, de hecho creo que una de las cosas más importantes que ha venido pasando es que el funnel dejó de ser tan importante, ¿no? Como que realmente el tema de partir la estrategia de comunicación de un funnel, donde quieres que haya conversión y eso, ha cambiado un poco al tener tantas plataformas como dispuestas para el consumidor. Dave, ¿tú cómo lo ves con tus marcas que además son masivas, no? Pues yo creo que las marcas masivas tenemos una gran ventaja muy similar a esa, es que uno le apuesta mucho a la awareness, ¿sí? Y uno a veces, pues si uno bien también busca esa conversión, no necesariamente uno está pensando desde el inicio en eso, pero lo que sí creo es que esa ruptura del funnel sí ya es una realidad. O sea, como hace un poco, y esto es una anécdota real, como con una de las agencias, es que te proponen de una como, listo, esto es lo que vamos a hacer para awareness, esto es lo que vamos a hacer para consideración, y yo siento que un poco lo que nos está pidiendo el entorno es que, pues muy estratégicamente, hagamos cosas para todos los frentes en simultánea, porque hay gente que ya te está considerando, hay gente que ya te consume, y si tú le llegas con ese mensaje de awareness, chévere, visibilidad, pero creo que sí hay que ser muy estratégicos en que todos los frentes están activos ahora y en simultánea los debes trabajar.
Sí, Cata, y yo creo que digamos en tu caso que es difícil conectar con el consumidor en todos los puntos, se vuelve súper relevante poder decidir en qué puntos quiero conectar para poder impactar todo el comportamiento de compra de la persona, ¿no? Porque como dice Dave, vas cambiando. En este momento puedo considerar tu hidratante, por ejemplo, que sé que tienes productos, pero tal vez si me sale en mi promo otra, puedo irme por allá. Entonces, ¿cómo lo ves tú también desde tu lado? Mira, y justo por eso les decía que represento una empresa mediana, ¿no? No es de pronto dos grandes, y es como desde una empresa un poco más pequeña que no tiene un presupuesto gigantesco, tengo que ser muy estratégica en cómo utilizo cada peso y cada centavo, que nos puede pasar a muchos acá también que estén emprendiendo o empresas medianas. Entonces, por ejemplo, desde Savi, que somos alimentos funcionales, lo que hacemos es pensar muy bien en el funnel, cuál es esa estrategia global que tenemos y qué va a atacar cada punto. Si la primera parte es enamorar, educar, ¿en qué canal lo vamos a hacer? Cada canal tiene un propósito, entonces un Instagram. Instagram es donde enamoramos, donde damos educación, donde damos contenido, pero esa no es nuestra plataforma para vender. Versus llegamos a una parte de conversión, donde llegamos en la página web, que además de dar información, llegamos a una parte mucho más efectiva hacia la conversión, o un paid media. Entonces, sí tenemos que ser mucho más estratégicos de cómo esa campaña madre o esa estrategia integral que tenemos de mercadeo la vamos poniendo y le vamos asignando un presupuesto en cada etapa del funnel. No podemos desdibujar eso. Si yo confundo, naturalmente se me pierden las eficiencias del poco presupuesto que uno puede tener. Sí, total, yo creo que conecto eso mucho con un tema en el que yo trabajo, que es contenido pensado para cada una de las plataformas o de los canales que tenemos. Creo que hay algo muy importante que ha venido pasando y es que las marcas sí quieren ser 360, pero todavía seguimos pensando en la adaptación de los contenidos sin pensar realmente uno en el momento. Creo que hoy tenemos unas generaciones en las que tenemos que ser súper oportunos y si no estás y no eres oportuno en el momento, luego no vas a ser relevante para ellos por más que quieras estarlo, ¿no? Lo vemos con las tendencias todo el tiempo. Entonces creo que, Edwin, ¿cómo haces tú para construir una estrategia sencilla? Por ejemplo, creo que Coke Studio es una estrategia 360 que de verdad es un gran ejemplo para la gente que está acá de cómo se puede hacer con un mensaje diferente y siendo oportuno en cada momento. Yo creo que lo primero es desmitificar el 360 puro, ¿sabes? Yo creo que ha sido una de las teorías de marketing más, no sé si malinterpretadas tal vez, porque nos acostumbraron a que cuando pensamos en 360 es tengo que tener redes sociales, tengo que tener programática, tengo que tener buscadores, y tengo que salir en todo. Y de repente encuentras que una estrategia digital 360 requiere solo 2 puntos de contacto. Y eso es lo que hemos hecho con Coke Studio precisamente, es entender qué quiere ver la persona o qué quiere ver la audiencia en determinados canales y qué tengo además para ofrecerle. Entonces, yo les aseguro que si les cuento un poco todo lo que tenemos a través de Coke Studio, algunos han visto solo una parte, otros han visto otra. Tenemos unas Coke Sessions que están en la calle que solo ven las personas que estamos con contacto ahí, en la calle, en vivo. Luego tenemos festivales a los cuales, pues por supuesto, solamente están expuestos los que tenemos con festivales, a los que invitamos a los festivales. Luego tenemos audiencia con influenciadores que son los que nos ayudan a contar un poco sobre qué es Coke Studio y cómo esa plataforma está ayudando a artistas emergentes colombianos a generar un espacio, a generar un público a través también de nuestra plataforma. Y eso lo tienes recibido a través de otra audiencia. Jamás comunicamos las tres cosas, jamás encontraremos un medio que nos solucione todos los puntos de comunicación. Y lo que hemos hecho es 360, sí, pero activando lo que realmente necesita el mensaje para que la audiencia se dé cuenta que lo estamos haciendo. Suma a eso, Ani, es también de alguna manera lo que nos pasa es, tenemos una campaña de arriba donde tenemos la campaña madre, el key visual, el contenido, y como dice Edwin, no bajas todo inmediatamente, tú le das a los usuarios bytes, ¿no? Como esos pedacitos de la campaña en diferentes espacios. Entonces en TikTok le das un contenido de esa campaña madre, pero se lo das de una manera mucho más dinámica, más elocuente, más cercana. Después pasas a una plataforma en YouTube, lo das de una manera más educativa, más ampliada, ¿no? Tienes más tiempo para hablar. En Google es más a través de palabras, de pauta, pero es la misma campaña y coincido con Edwin, no se la das toda de una al consumidor, sino la vas dando de a pedacitos, de a bytes.
Yo creo, Dave, que eso es muy importante y es la intención estratégica en los canales que eliges, ¿no? Porque realmente no se trata, me gustó ese concepto que dijo Edwin de 360, no es estar en influencer marketing y tener un evento y además que en las bolsas del mercado te entreguen una Coca-Cola, no sé. Es como un poco, Dave, cómo ves tú como estratega, que además me parece que lo haces muy bien bajándolo a todas tus marcas, cómo logras conectar el 360 desde ese rol. Pues yo creo que aquí estamos muy alineados en que no todas las campañas necesitan todos los medios. Entonces, les voy a poner un par de ejemplos, como Anula la mala suerte de Refisal no estuvo en todos los medios, estuvo en unos puntuales. Sabíamos que Win era clave, sabíamos que digital era clave, pero televisión, por ejemplo, nunca lo contemplamos. Es entender dónde debe estar cada una de las campañas en las que trabajamos. Y yo creo que ahí hay algo que me parece muy bacano. Yo trato de hacer siempre como una analogía, y esto pues, digamos, a mí me gusta mucho la música, hago música, y siento que es como si lo piensas como una canción. O sea, cada medio es un instrumento que hace parte de esa canción para tu campaña. Entonces, tú no puedes ponerle el rol de la guitarra a la batería ni viceversa, ni hacer que los dos sonen igual. Cada uno tiene una función específica y así uno se tiene que pensar los medios. ¿Qué es lo que voy a hacer específicamente para cada uno para que al final esa canción no suene tan mal, sino ojalá suene armónicamente desde cada uno de los frentes? Dave, eso me conecta mucho con un tema y es que hoy yo creo que los artistas de música hacen un 360 perfecto. O sea, no sé si ustedes vieron el lanzamiento del último álbum de Bad Bunny, pero el man lograba conectar cada uno de los canales que tenía para que la gente realmente sintiera el concepto de su álbum, que no era el nombre del álbum, ¿no? Pero que realmente le estaba dejando a cada una de las personas el concepto de su álbum. Y creo que hoy nos podemos pegar mucho al tema de cómo están conectando las experiencias offline que volvieron a estar muy de moda y que se volvieron a poner muy relevantes para las audiencias, y cómo tú, Edwin, desde lo que tú haces 360, logras llevar también por medio del contenido y de digital a más gente, pero siempre estás sacándolo desde tus eventos offline que conectan con la persona desde el primer momento. Bueno, full de acuerdo, y creo que lo hablábamos internamente también respecto a, creo que los artistas lo están haciendo muy bien y encontramos varios ejemplos, no solamente Bat de repente, pero de repente encontramos muchos ejemplos, pero desde Coca-Cola hay algo bien particular que también lo hacen los artistas, y es hablamos a base de fans. Y eso es lo más importante. O sea, cuando construyes base de fans, todo está mucho más fácil porque tienes a quién enfocar la comunicación y a quién dirigir el resto de comunicaciones, que no tienes que hacer absolutamente nada más. Yo no tengo por qué tratar de enamorar a una audiencia con la cual no sienta relación con la marca. Si ya tengo una base robusta, si ya siguen la marca, si están enamorados de la marca, si tenemos valores similares, lo que tengo que hacer es seguirme comunicando con ellos, y eso va a facilitar sin lugar a dudas el resultado de la audiencia. ¿Qué va a pasar? Por supuesto va a seguir llegando base, y lo ideal es que la base se siga nutriendo porque las audiencias envejecen, y eso es una realidad de mercado por la cual la mayoría de marcas en este momento estamos atravesando, y es qué vamos a hacer para seguir enamorando audiencias nuevas. Pero el tema es, después de que ya tengas una base, después de que tengas unos valores correlacionados a la audiencia, es muchísimo más fácil que las personas que te están viendo vean algo que les gustó y se peguen a esa base. Es básicamente la estrategia. Y creo que eso conecta con que la narrativa es lo más importante, ¿no? Y es poder bajar la narrativa o el storytelling que estás contando en tu concepto madre a cada uno de los canales que tienes. Yo creo que eso es lo que hace relevante la comunicación 360, que realmente cuando tú veas algo en la calle, pero luego vayas a las sessions o luego estés acá y te entreguen un volante, conecte la narrativa y tú hagas toda la asociación interna, ¿no? Otra de las preguntas que teníamos que me parecía muy interesante y conectaba muy bien con eso es cómo pueden las marcas destacar en medio del ruido digital sin sacrificar consistencia ni profundidad, que me parece que no es tan fácil no sacrificar consistencia. Yo creo que aquí pues, hay varios frentes. Lo primero es tener como mucha claridad de lo que uno es como marca. O sea, la esencia, el propósito, los objetivos deben estar como siempre arriba, o sea, tenerlos muy claros y nunca perderse de ahí. Pues uno puede de pronto diluir el mensaje en un entorno en el que quieres destacar, pero esa es la base, siempre uno tiene que estar parado ahí. Y lo otro, que eso es lo más difícil, creo yo, es que las marcas a veces somos súper aburridas.
súper aburridas. Entonces uno hace un contenido y a veces uno mismo sabe que eso no funciona y uno es como, bueno, va. Y en realidad uno sabe como que en realidad eso no siempre genera como la conexión que debe generar. Entonces lo primero es eso, como siempre una invitación a los que están haciendo esto a entender que a la gente casi no le importa lo que uno está diciendo desde su marca. O sea, uno tiene unos pilares estratégicos, pero ojalá que uno se ponga en esa posición de ese usuario final de que lo entretenería, pues, que entretiene, que divierte, que le gusta, que lo llama y sobre eso trabajar. Total, total. Yo creo que la pregunta siempre es, ¿usted le daría like? ¿De verdad usted lo compartiría? Porque creo que a veces me pasa en el estudio creativo en el que yo trabajo en Duro y es, oigan, esta es la parrilla del mes. Y es como, de verdad, ¿a cuántos posts usted le daría like solo por cumplir con terminar de bajar una narrativa forzada? Creo que ahí conecto mucho con no hay que forzarlo, ¿no? Creo que cuando uno tiene clara su esencia, y yo lo veo en marcas como las de ustedes, pero también lo veo en marcas muy pequeñas, por ejemplo, que lo están haciendo muy bien en Colombia, como Undergold, y es definitivamente saben cuál es su esencia y la ponen y la ponen y la ponen en todo lo que hacen. Yo creo que un consejo que ustedes le podrían dar a la gente, Edwin, grande, pequeña o mediana la empresa, es en qué te enfocarías en una campaña 360, ¿cómo la bajarías? Yo creo que hay uno para mí que es además mantra de trabajo y es menos es más. Creo que nos vienen enseñando también a que tenemos que postear 7 veces a la semana y 3 veces al día y generar contenido para todas las redes y además tenemos que publicar a la hora que es y luego si tenemos un influenciador toca llamar al influenciador para que haga un contenido y el contenido tiene que quedar bonito y al final te llenas de tantas cosas con un presupuesto que no importa el tamaño de la marca pero termina siendo finito, o sea, que termina diluido en un plan de comunicación al que le metes 3 pesos y se te fue la plata en eso. Entonces, yo sin lugar a dudas siempre recomiendo menos, menos planes, más enfocados, más robustos y mucho más fuertes. Es mejor 3 golpes duros en el año que todo el año con un always on tibio. Porque ese always on, al final del año, lo que te va a traer es la tibieza. Ahí quedaste. El always on, desde mi perspectiva, solo funciona si viene acompañado de planes muy robustos que están haciendo picos durante el año. Así que para mí es consistencia sí, pero es mejor ser muchísimo más contundentes en los golpes y que te permite optimizar, además de plata, las energías. Ok, y yo creo que digamos en el caso de Cata, que tiene un producto súper relevante hoy en la actualidad, que son, no sé si está bien, pero saludables, fit, como conscientes, ¿cómo crees tú que puede ser diferencial en medio de tanto ruido asociado hoy a el fitness y todo el tema, ¿no? Porque creo que en Coca-Cola o en Refisal son productos que, claro, hoy igual dominan la conversación en internet, realmente con sus campañas, con lo que hacen, pero ¿cómo hace uno cuando hay tanto ruido alrededor de lo que uno quiere comunicar? Super María, sí, efectivamente ese es, como dice Edwin, no se trata de hacer mucho y lo que le digo siempre al equipo es, salen unas parrillas de contenido gigantescas, todos los días tenemos que publicar, story, reel, post, todos los días tenemos que estar y lo que yo les digo a ellos es, hagamos menos, pero hagámoslo muy eficiente y que le llegue a la persona. Pero para eso es muy importante que uno como marca sepa muy bien cuál es su narrativa y en qué cuadrante de conversación se va a parar. Si yo sé que estoy compitiendo contra unos gigantes que tienen presupuestos grandísimos, ¿quiero hacer parte de ese ruido o me quiero alejar y pararme desde otro cuadrante de comunicación? Entonces hago una analogía ahí, María, y es, por ejemplo, en Savi, que somos alimentos funcionales, lo que decidimos es pararnos desde un momento y desde una conversación que sea muy enfocada en la educación, que ustedes tengan educación, democratizar la salud para que cada uno pueda tomar conciencia de cómo cuidarse en su estado físico, mental y espiritual. Yo y hago una analogía que es, por ejemplo, cuando uno va a una fiesta que está con amigos, siempre están las personas que más hacen ruido, que más bailan, que más gritan, las más activas. Nosotros desde Savi decidimos pararnos en una comunicación más pasiva. Se han dado cuenta que yo creo que todos acá tenemos un amigo que ese que se queda callado o esa amiga que se queda callado, pero después te dice un comentario súper oportuno, conecta contigo desde otra forma que no es el ruido.
ese es el cuadrante en el que nosotros nos paramos y decimos, queremos ser esa empresa que da ciencia, salud, educación, y desde ahí conectamos en toda nuestra narrativa. No nos salimos de ahí y ahí es donde uno marca diferencia ante tanto ruido. Sí, total. Creo que la personalidad con la que uno realmente conecta todo lo que está comunicando es lo que hace la diferencia en un mundo que está absolutamente saturado, pero que al final cada uno de nosotros hoy acá sentados tiene una personalidad diferente y se identifica con una comunicación diferente. Creo que eso también es súper importante y eso me conecta un montón con qué pasa al interior de sus equipos. Hoy en un la publicidad va súper rápido, la gente va súper rápido, todo va cambiando y también uno al interior de sus equipos ya no puede ser experto, no sé, pero antes uno era experto en redes sociales, experto en ATL y ahora es como también tienes que ser multiplataforma. Entonces me gustaría saber, Dave, ¿qué capacidades sientes tú que tu equipo debería tener o en qué es lo que más se enfoca el interior de tu equipo para lograr tener campañas 360 alineadas también y que no solo se queden aisladas del conocimiento? Bueno, este ha sido un gran reto, la verdad. Yo creo que sí, me parecería muy bacano y ojalá si alguna de las compañías como que ya lo tiene resuelto, muy bacano como que también encontrar como ese aporte, porque creo que estamos en una dinámica de transformación en donde los equipos no son los que uno se imaginan. Hay compañías, y esto lo hablábamos ahorita hace un ratico, que hay compañías que tienen al interior el experto en PR, el que es muy deshonesto y muy bacano porque tiene la oportunidad desde los datos y todo de conectar desde múltiples frentes. Pero hay compañías, otras compañías, en mi caso, nuestro equipo es súper pequeño. Nosotros somos 3 personas, pues como que estamos ahí, una enfocada en cada una de las marcas. Entonces yo creo que en eso, cada compañía un poco debería entender desde lo que tiene y las capacidades, ver qué puede hacer. En mi caso puntualmente, yo creo que aquí hay que apostarle a ser cada vez mucho más, pues a saber mucho más, a tener esa ambición por el conocimiento y saber un poco de todo para guiar muy bien a las agencias que son los aliados clave para que esto pase, porque sí, o sea, en la medida en que todo salga de adentro, si no tienes las herramientas va a ser muy difícil. Es tener muy claro, aprender mucho de muchas cosas y guiar a las agencias para que no se queden como en las dinámicas, pues retarlos, que es lo más valioso. Sí, Dave, yo creo que yo que tengo la oportunidad de trabajar contigo también le sumo a algunas de las capacidades que tiene que tener uno es trabajo en equipo. Creo que es súper, súper clave cuando uno tiene alianzas estratégicas con algunas de las empresas con las que trabaja, entender que por supuesto tengo que estar conectado con el conocimiento, pero que al final traje a alguien a la mesa que es experto en algo, ¿no? Y yo lo hablo mucho con mis equipos y es, creo que el mercado hoy nos permite a las agencias incluso y a los estudios creativos o productoras poder ser el 360 de la agencia sin necesidad de creer que yo tengo que quedarme con la torta completa, ¿no? Creo que eso también es muy importante en la conversación de 360 y es cómo hemos ido también las agencias migrado al trabajo en equipo con el cliente. No sé, Edwin, ¿tú qué opinas de esa parte? Además de estar full de acuerdo con Dave, yo creo que hay dos cosas. O sea, hay una técnica y una no tan técnica. La técnica, sin lugar a dudas, es aprender a leer datos. En el mundo en el que estamos ahora, conseguir datos es muy fácil. No estoy hablando de hacerlo, ¿no? Ahora encuentras inteligencia artificial, encuentras motores de búsqueda, encuentras informes, mides todo. Ahora, en este mundo se mide todo. Puedes encontrar absolutamente todo. Pero la capacidad de interpretar y la capacidad de leerla es algo que cada vez está más escaso. O sea, estamos acostumbrados a sacar data, pero no a saber qué hacer con eso y cómo conectarla para solucionar. Esa es la técnica. Y la no tan técnica es equivocarse, y equivocarse mucho. Creo que las plataformas digitales dan esa facilidad, por así decirlo, de poderse equivocar. Y si tienes muy claro el primer paso, la parte técnica, equivocarse aún es todavía más enriquecedor, porque si sabes leer y sabes lo que no salió bien, te aseguro que en lo siguiente vas a tener mejores resultados de los que tuviste, aun cuando sabías que algo te llevaba a la fija. Uno puede encontrar muchísimos casos donde ahora llamamos tradicional digital a estar en Meta, por ejemplo, y encuentras muchas estrategias de marketing paradas en Meta porque es lo que funciona. Pero cuando te sientas a mirar, no hay una diversidad respecto a, ¿has probado otra cosa? No. ¿Has hecho otra cosa? No. Entonces, ¿por qué solo estás en Meta? Porque funciona. Pero te pierdes
abanico de posibilidades que además cada vez crecen más, y volverte especialista en digital es una falacia, porque nadie es especialista, de verdad, salen tantas cosas diarias que es imposible llevarle Los días hay la algo nuevo. vanguardia. Entonces, lo importante es interpretar lo que está pasando y probar muchísimo, y entre más te equivoques vas a saber qué funciona más para tu marca y arriesgar al nivel que pueda la marca, ¿no? Porque también te dices, no, es que para una marca como Coca-Cola de repente es mucho más, de repente y no. Arriesgar es arriesgar, ¿sabes? Pero a la medida que arriesgas, aprendes, a la medida que arriesgas, traes conocimiento, traes aprendizajes y traes mejores planes a la larga. Entonces, va por ahí. Ok, yo creo que eso es súper importante porque algo que yo le pido mucho a mis equipos es creatividad en la estrategia, ¿no? Y en la manera en la que abordamos cualquier brief. Como que muchas veces le dicen, y creo que a ustedes les debe pasar, es como, no, pero enséñame tu manera de hacer las estrategias. No, no hay una fórmula, aunque parece que debería haber una fórmula porque funciona TikTok con ingenieros, funciona Instagram con ingenieros. La realidad es que no hay una fórmula y depende de cada una de las marcas encontrar la manera en la que hace las cosas para realmente mejorar todo el tema, incluso de reputación, ¿no? Porque creo que en una conversación como Coca-Cola parece fácil, pero cuando sale la palabra reputación por ahí es como, ok, no puedo ser tampoco tan arriesgado cuando quiero ser. Entonces, creo que hay algo que me gustaría preguntarle a Cata y es cómo funciona tu equipo al interior. ¿Está dividido en algo digital, algún expertise o cómo lo hacen? Creo que ese es un dilema de los marqueteros bien importante. Sí, hay varios acá o los estudiantes que sepan que ese es un tema, porque cuando uno llega a ver un equipo, tú tienes dos opciones: o tercerizas por medio de agencias muy buenas que te van a dar el apoyo, o lo haces de manera in-house, contratas equipo interno para diferentes especialidades. Y como bien lo decías tú, hoy en día hay N mil especialidades. Entonces nosotros estuvimos en un dilema y es, contratamos a alguien, tenemos a alguien de trade marketing, alguien de PR, alguien de influencer marketing, alguien de paid, alguien de SEO, alguien de medios directos, y terminas tú teniendo un equipo con muchas especialidades, o tercerizas esto. Nosotros hoy en día, como estamos organizados, tenemos algunas contrataciones internas de lo que consideramos que es más importante y que necesita tener ese conocimiento dentro de la organización, y algunos los tercerizamos y nos apoyamos de muy buenas agencias. Pero sí creo que ese es un reto, es cómo nivelas tus equipos, ¿contratas o lo haces in-house? Y otro tema que conversábamos es, cuando yo llegué veía que el equipo, como tú decías, María, es muy joven, y muchas veces pensamos que todo el mundo está en digital, y resulta que detrás de cada uno de nosotros que tiene un celular hay una persona que va a comprar, que va a un supermercado, que va a un evento, que le gusta ir a un parque, que le gusta ir al gimnasio, y es cómo integramos el 360 también con lo físico. Entonces, incluso yo dicto acá una clase en especialización y uno de mis estudiantes que está por acá me decía, yo no había caído en cuenta que uno puede hacer marketing offline, pues como para mí era todo digital, todo digital. Yo todas mis estrategias las estaba pensando en medios directos, en pauta, en SEO, pero ¿dónde están las personas afuera? Entonces desde SABI hemos llegado con ese equipo a combinar las dos estrategias. Entonces, por ejemplo, vamos a una feria en donde hablamos activamente con nuestros clientes, sentimos, entendemos su vibra, conocemos si le gusta o no el producto, y ese insight lo capitalizamos digitalmente. Entonces este es un mensaje porque el auditorio, pues veo que mucha gente joven, no se enfoquen solamente en digital, vayan y aprendan del físico, estén en gimnasios, en parques, en eventos, y llévenlo a lo digital y viceversa. Sí, yo creo que hay algo muy importante, no lo teníamos en nuestras preguntas, pero creo que es relevante para el público, y es cómo hablar de presupuesto cuando uno está hablando de una campaña 360, ¿no? Porque creo que algo que me pasa a mí desde mi rol de agencia es, no, dame más para contenido, dame más para digital, o porque le estás dando tanta relevancia a este medio offline, ¿no? Y creo que se volvió una tarea súper difícil hablar de presupuesto cuando uno quiere hablar de una campaña 360, pues porque es una decisión al final basada, puede ser en la data o también en el conocimiento de la audiencia y de las veces que uno ha salido a campo y ha dicho, venga, yo sé que los OXXO no parecen relevantes, pero cuando yo voy allá veo que eso está lleno y se vuelve relevante. Y también
me gustaría que me respondieran ahí. La innovación en los canales, ¿cómo la hacen en sus empresas? Porque creo que eso es algo muy relevante y tendemos a creer que los canales son los mismos, que los formatos son los mismos y hay un montón de gente consumiendo un montón de cosas nuevas que no sabemos. Entonces, si quieres, Edwin, cuéntame un poquito del manejo de presupuesto y Dave, un poquito del tema de innovación. Vamos. Bueno, es cierto, esa pregunta sí no estaba preparada. Yo me voy a ir al cliché un poco, es decir, desde mi perspectiva, y también lo hablábamos, la pregunta no estaba preparada, pero sí hablamos algo parecido adentro. Y es, sin importar el tamaño de la marca o el tamaño de la empresa o el tamaño del presupuesto que maneje, siempre va a haber algo más importante que cuánto le asignas a una campaña y es qué quieres hacer. Y muchas veces arrancas mal desde ese punto, o sea, muchas veces no tienes ni idea qué quieres hacer, a quién le vas a hablar y cómo vas a hacer para contactar con esa persona o con ese público que tienes. Al final, el tener más o menos presupuesto lo único que debería definir es si logras llegarle hasta la tercera fila o si le haces un poco de push, le llegas a la séptima o si tenés más presupuesto, le llegas a la última. Y si la rompiste, estás con los streaming. Pero la diferencia no debería estar basado en a cuánto llegas solamente, sino que todo este target debería tener efectivamente un motivo por el que están acá. Y si yo eso lo tengo claro y además sé qué tengo que hacer para poder conectar con ellos, cuanto le imprimas de presupuesto, lo único que debería cambiar es a cuántos puedes llegarle. Que eso es algo que se te sale de las manos cuando estás de marketing, es decir, tú tienes un presupuesto asignado que depende de N mil cosas. Puedes empezar con 10 pesos y a mitad de año puede ser que ya sean 2. ¿Por qué? Porque el mercado cambia, porque las ventas fluctúan, porque a la campaña con la que arrancaste de repente no le fue tan bien, o todo lo contrario, ¿no? Entonces, más allá de asignar un presupuesto y de decir, ¿sabes qué? Es que voy a gastar 10 pesos en esta campaña, mientras que a esta le voy a gastar 10, es qué quiero hacer y cuánto y cómo voy a hacer para conectar con esa audiencia. Y ya luego, pues, a cuántos puedo llegarle basado en mi presupuesto. Me encanta tu respuesta porque conecto demasiado con que el hecho del presupuesto esté muy asociado a la audiencia y en qué niveles le quiero llegar a esa audiencia específica que tengo y no apuntarle a veces a un montón de audiencias que termina pasando que no optimizas tu presupuesto. Y lo veo también como una oportunidad para que la gente pueda entender que la asignación del presupuesto pues no va de un día para otro de un proyecto, sino que se va optimizando también, ¿no? Los famosos más 18, que creo que nos pasa a todos los de marketing y es segmentación más 18. Todo Colombia, ¿qué 50 millones 18? de colombianos. O sea que dame más información, hombres y mujeres. No, pues bien, ya sé que perros no, pero dame más información y al final terminas con una audiencia tan grande que tú dices, dame información, porque pues es que efectivamente si no pon Colombia y dame plata para poder llegarle a toda Colombia, que no es lo mismo. Mientras que, pues efectivamente, mientras logres anichar el tema, sin caer en nicho exagerado, por supuesto, porque sale muy costoso, pero mientras logres ir acomodando las audiencias, puedes hacer magia con el presupuesto sin importar el tamaño. Espectacular, Dave. Yo quiero complementar, porque estoy súper de acuerdo contigo, pero yo le sumaría una, sobre todo cuando el presupuesto es limitado. Creo que no hay y vamos a hablar un poco adelante seguro de esto, pero un componente importante es la creatividad, porque yo voy a poner el lado opuesto, o sea, Refisal, chévere, muy bien posicionada, Blancox es una marca que tiene todo el escenario al contrario y que pelea contra multinacionales con billeteras gigantes, o sea, y creo que ahí el reto cambia. Entonces yo creo que la creatividad, sumado a todo lo que dices, es un insumo súper valioso porque es la forma de destacar, sobre todo en universos a veces súper planos, como que eso también es una ventaja. Ojalá tus competidores sean aburridos también para que tú puedas generar un poquito como la diferenciación. Pero creo que eso, yo le sumaría como un poco la relevancia de la creatividad en el ejercicio para que realmente puedas llegar a más gente con la misma plata que tienes. Y pensando, para cerrar como el tema de innovación, creo que es permitirte también tener unos recursos del presupuesto asignados
a esa experimentación, o sea, no gastarse toda la plata en lo que, o sea, uno sabe que tiene que responder por el negocio, hay que vender, hay que solucionar los objetivos de negocio, hay que posicionar la marca, pero ojalá tener siempre un presupuesto destinado para innovar y identificar dónde pueden existir oportunidades que tal vez no se han visto antes. Total, y yo creo que cambiaría la palabra innovar por riesgo. Siento que de verdad hay un momento en la creatividad donde el riesgo se vuelve súper importante, sobre todo para retar más a tu marca, ¿no? Siento que, siento que retar… Nos reímos porque hablábamos en el camerino y yo les digo, si ellos dos gigantes sufren por el presupuesto, imagínense todas las empresas medianas y pequeñas. Entonces, Total. ahí justo sumándoles a eso es, cuando tú eres más pequeño o no tienes pues un capital Coca-Cola, Refisal, tienes que ser muy creativo para gastarte los pocos presupuestos o centavos que tienes de la manera más eficiente y medirlo, medir todo lo que te da. Entonces, voy a hacer una actividad, ¿cuál es el retorno de inversión? ¿Cómo me salió el CAC? ¿Cuántas impresiones? ¿Cuántos usuarios traje? ¿Cuánto awareness? Con pequeñas actividades. Entonces, cuando hay empresas más pequeñas, aún debemos ser pues más creativos todavía. Total, y ya estos últimos 10 minutos, luego vamos a darles la oportunidad de que nos hagan preguntas, entonces sería chévere que interactúen un montón con nosotros en esa parte, pero quería como hablar un poco del tema de la saturación hoy conectada a la creatividad, ¿no? Y hay un dato súper relevante y es que hoy el costo por mil, el CPM en redes sociales, que es en lo que yo trabajo, el costo ha aumentado en un 22%, pero la retención de las personas ha disminuido en un 35% de 2024 a 2025. Y eso se volvió un reto gigante, porque además de que hoy todo el mundo crea contenido, no solo consume, pero además las marcas también tienen una competencia grande de presupuesto y también de alcance, y además muy asociado al contexto colombiano hoy, que el consumo se ha visto un poco limitado, pues entonces llega esa gran palabra que es la creatividad, y la creatividad empieza a ser el hilo conductor en el éxito de las campañas actuales en el mundo. Cuéntenme un poquito ustedes cómo se sienten hoy con la creatividad como pilar en sus campañas, porque además creo que lo vemos un montón desde el lado del consumidor. Bueno, desde Coca-Cola yo creo que hay un mantra bien particular y es encontrar en la creatividad un acompañante en el proceso y no el final del proceso. Y eso hace toda la diferencia. Cuando entiendes que la creatividad no debería ser el cierre del proceso estratégico, ¿no? Donde planeas, donde desarrollas los tácticos y ahí sí le metes la creatividad, sino que de verdad la creatividad hace parte de todo. Encuentras los diferenciales que son los que terminan realmente conectando con la audiencia, sobre todo cuando estamos hablando de generar ideas que sean muy líquidas para empresas del tamaño de Coca-Cola, porque nosotros tenemos campañas que son globales, ¿no? Entonces, en este momento estamos lanzando, y espero la hayan visto por ahí, comparte una Coca-Cola con Ochera Coke, con latas marcadas. Es una campaña que es global. Es una campaña que se vive exactamente igual en Beijing que en Bogotá, que en Nueva York. Pero, ¿qué hacer para realmente conectar con las audiencias? O sea, la única forma es que de verdad el componente creativo haya estado desde el comienzo. Si no, al final va a resultar una campaña muy bonita que funciona muy bien para un país. Entonces, es el motivo por el que para nosotros la creatividad no es un paso, no es sería bonito que además fuera chévere o que además fuera creativo, sino que es realmente el mantra de Coca-Cola como no solamente como el quehacer marketing, sino como compañía básicamente. Entonces yo creo que es eso. Y dos, el entender muy bien la audiencia para comunicarle la creatividad. Les decía en una de las preguntas anteriores, la relevancia para nosotros de entender a la audiencia y de solo comunicarles a ellos. Hay campañas que les puedo decir que solamente vio un target. El año pasado lanzamos una edición limitada de K-Wave que era para K-Pop, ¿no? Entonces para los amantes del K-Pop en Colombia, que seguramente muchos dirán, no tengo ni idea de qué me está hablando este hombre, pero llenamos un evento de 30.000 personas, amantes del K-Pop, que quedaron enamorados de la marca por un tema que es creatividad directa a una audiencia. Y encontraste la mejor audiencia fandom, porque no hay mejor fandom que los
Poppers. Total, además son súper fieles, los amamos. Total. Los amamos. Oye, y yo creo que quería bajar un poquito más para la gente joven que está acá y es, cuando hablas de esa campaña y hablas de la creatividad, esto tiene que estar desde el principio porque la producción de esas latas no puede estar desarticulada de el MOR en Colombia o el Besti o Beatriz, si es el nombre más común del mundo, pero también va muy conectado a la data y eso tiene que estar desde la ejecución, como decías, desde el principio, pero creo que a veces cuando nos hablan de creatividad estamos pensando solo en el gran concepto y miren cómo esta campaña desde la resolución de lo que iba en la lata tiene que ser creativa para que realmente conecte con todo el mundo, ¿no? Dave, ¿cuál es el rol de la creatividad en tus campañas? Bueno, yo creo que para nosotros la creatividad se ha convertido en un gran pilar de posicionamiento de las dos marcas. Siento que sobre todo las marcas más tradicionales están llamadas a eso y lo que hemos buscado un poco es tratar de darle un nivel muy parecido en términos de resultado a los resultados de negocio. Entonces, si uno logra equilibrar esa balanza de cómo traigo el resultado, pero también creativamente me reto mucho más y los indicadores son súper retadores desde lo creativo, no solo desde los premios, sino desde lo que genera, qué tanta audiencia conecté, qué tanto pasó alrededor de eso, yo creo que ahí empiezas a hacer como un ejercicio diferente. Y creo que va muy en línea con lo que hablaba hace un ratico y es también siempre asignar algo para probar desde lo creativo. A veces hay algunas campañas y pues como que lo hablábamos también un poco, es que no necesariamente hay campañas que uno necesita tener para vender más, sino también para probar. Ojalá que la creatividad sea un vehículo para identificar nuevos modelos de negocio, nuevas formas de llegar a las audiencias, bueno, probar con unos indicadores a veces no tan marcados como los otros. Y Cata, tú que lo decías ahorita y es que en una compañía más pequeña también se hace muy relevante pues la creatividad, o sea, al final es el punto en común en la comunicación diferencial de cualquier cliente que quiera hacer una campaña hoy. Y la creatividad no solo por estar haciendo campañas y creando todo el tiempo, sino nosotros estamos en una etapa de maduración mucho más joven, más temprana que empresas grandes. Tenemos 5 años en el mercado. Entonces, creo que nuestra creatividad tiene que ir muy pegada con esa narrativa y ese propósito en el que se quiere parar la empresa. Entonces nosotros todavía estamos en una etapa en la que no queremos salir a ser mega creativos y hacer muchas campañas por hacer, sino pararnos sobre una narrativa consciente, coherente y que sea consistente en el tiempo. Entonces depende también, creo yo, de la etapa de la empresa en la que está. Una empresa más pequeña lo que necesita es posicionarse sobre un bloque firme. Después viene ya una creatividad un poco más avanzada, como en caso de 2 empresas que ya llevan muchos años y que todos los colombianos la conocen. Entonces, es en qué etapa la empresa está también, pues dicta mucho cuál es esa creatividad del momento. Oigan, yo creo que algo para resumir un poco nuestro panel es, ya les voy a dar la oportunidad de que en un tweet me digan cómo romperla en una estrategia 360, pero creo que cosas para conectar este panel. 1, narrativa. La narrativa es clave en el 360. Realmente si estoy conectando la conversación desde ahí va a ser diferente. Audiencia y data, cómo realmente vuelvo relevante la data que tengo de mi audiencia y logro seleccionar y profundizar sobre los canales que realmente van a ser relevantes para nosotros. Yo creo que desde mi lado un poco más de agencia, me parece súper importante dejarle a la tarea a las agencias de también no ir a pelear por el presupuesto independiente, sino ir a hablar del presupuesto 360 y de cómo yo desde el contenido necesito a los influenciadores que tú estás poniendo allá, pero también necesito radio y no porque yo crea que estoy en contenido el momento del bus en el que al mal le refrescan la memoria con mi campaña, me posiciona en un lugar diferente. Entonces creo que clave, la selección de los canales. Y yo creo que ya podemos ir dándole la oportunidad a cada uno de ellos de que nos den un tweet, un consejo que les pueda servir y les vamos a dar el espacio para 10 minutos de preguntas. ¿Quién quiere arrancar? Siempre arrancaste, dale. Ajá. Cero presión. Va. Dale, Edwin. A ver, en un tweet. Esa tampoco estaba planeada. Esa tampoco estaba planeada. Pero si ¿cierto? quieres me animo yo, que creo que algo muy importante para que se lleven es no se queden solo en lo digital. Sé que somos generaciones digitales, el consumo del internet en Colombia, para que sepan un dato interesante, cerca del 75% de los colombianos usamos activamente internet
Y, por ejemplo, e-commerce viene creciendo un 27%. Naturalmente somos personas que estamos súper conectadas con lo digital, pero no se queden solo con eso. Salgan a la calle, oigan a los consumidores afuera, vean su energía, sus sentimientos, sus expresiones, para volver otra vez a lo digital. No sé si es un tweet muy largo, pero… Me encanta, le pagamos pauta a ese tweet. Aprobado, Ahora que se aprobado. extendió, está válido, ahora es más caracteres. Yo me iría por, no hay nada más sexy en una estrategia de marketing que el escuchar eso no se ha hecho. Y va de la mano de reten los medios, reten las estrategias y reten el número. Eso es súper importante, porque a veces entrar a cuestionar a los medios también es súper importante, y de hecho creo que es una de las cosas que mejor trae resultados, ¿saben? Es decir, al final los medios te traen, voy en un tweet gigantesco, pero hagan de cuenta que estoy poniendo otro tweet debajo. Abro hilo. Pero al final es, hay que retar a todos los stake que hacen parte de la estrategia. No solamente uno, o sea, la responsabilidad es de la marca, por supuesto, pero la marca no trabaja sola ni va a construir sola. Va a trabajar de la mano con medios, va a trabajar de la mano con creatividad, va a trabajar de la mano con canales de venta, va a trabajar de la mano con una cantidad de cosas a las que hay que retar si queremos resultados diferenciales. Así que rétense y equivóquense, vale la pena. Sí, acuérdense, la primera parte técnica se hizo. Bueno, yo creo que yo lo vería como unos puntos clave. Lo primero es ser muy fieles a lo que somos como marca, o sea, no nos olvidemos nunca de lo que es la marca, porque a veces uno por querer conectar se va por las ramas y se puede perder en ese camino. Entonces, ser fiel a eso, y ojalá que eso sea consistente en la comunicación en el tiempo. Nunca perder la creatividad, o sea, la creatividad para mí de verdad es el insumo más valioso en cualquier rubro en el que uno esté, o sea, no solo en el marketing, o sea, en realidad para hacer realidad el mundo, la creatividad es muy importante. Entonces, creo que eso es muy importante, siempre estar en lo que, pues nunca olvidar lo creativo, y por último, como cagarla, embarrarla, perdón, sí, como cometer errores y aprender rápido de ellos para sobreponerse a ellos y llevar la marca a otro nivel. Sí, total. Innovación en los canales, creo que eso es muy clave desde las agencias, empezar a pedirlo un poco más. Y algo también muy importante para todos los que están acá es vaya y viva el día a día que usted viviría antes de comprar cualquiera de sus productos. De verdad que en ese momento usted se da cuenta que pasó mucho tiempo mirando el piso, porque todo el tiempo está mirando el celular y de pronto usted no ha impactado el piso del Oxxo, no sé. Entonces creo que esas cosas son súper relevantes para entender el 360, y es entender el 360 de su vida, dónde lo impactan a usted, qué hace. Usted coge Transmilenio, compra la tienda, compra el desayuno, todo eso es súper importante. Y no sé si tengan preguntas. Espectacular. Allá y acá, todas las que levantaron la manito, está bien. Hola, buenos días. Mi nombre es Johanna Morales. Yo hago un festival de arte que se llama Open San Felipe, acá en Bogotá. Espectacular. Gracias. Eso. Hacer este tipo de eventos trae muchísimas complejidades, porque pues yo siempre digo, yo no soy la señora Santo Domingo que tiene muchísimos recursos para ofrecerle esto a la ciudad, y sin embargo sigo tercamente insistiendo por este escenario y ofrecerlo a Bogotá. No sé si es muy torpe, pero mi modelo de negocio es basado en obtener patrocinios. Porque no tenemos boletería, es gratis y tiene que seguir siendo gratis. Tenemos que seguir generando estos escenarios en Bogotá. Pareciera que la palabra cultura a veces hace que las marcas sientan algo de distancia. Cultura es inherente a lo que la sociedad es y nosotros con nuestro festival pretendemos que sea mucho más cotidiano para todos acercarse a las artes, porque les debe pertenecer. Aunque es muy de nicho quien puede adquirir obras de arte para sus colecciones, también es lindo ver cómo jóvenes profesionales se dan cuenta que pueden ir coleccionando con artistas, que eso es un truco. Cómprenle artistas de jóvenes que van creciendo con ustedes y así van teniendo importantes colecciones. Bueno, el punto es que quisiera saber qué es sexy.
que es seductor para las marcas cuando tienen enfrente un evento como este, como Open San Felipe, porque a veces me siento, no sé cómo acercarme. Yo solo soy productora y no tengo esa vena comercial, ¿no? Que es un poco más aguerrida. Pero me parece interesante. ¿Qué debo decir para convencerlos y que se unan a que hagan fuerza en este festival que les pertenece a todos, es para todos? Yo creo, me voy a lanzar como, esto me parece una linda pregunta porque un poco nos pone del otro lado, ¿sí? En este caso nosotros seríamos tu consumidor, como si buscas ese patrocinio, si estás buscando de alguna forma, necesitas ese recurso. Yo creo que ahí es donde es muy importante entender qué le importa a tu interlocutor, o sea, qué es importante para ese negocio, porque a veces uno también si tú vas a vender como un tema de patrocinio y tú estás pensando en el recurso que necesitas para hacerlo realidad, pero en realidad la marca tal vez necesite algo distinto a lo que tú le estás ofreciendo. Entonces yo creo que hay que leer muy bien, así como uno lee las audiencias, las entiende, llega el mensaje muy similar, qué le importa a esa marca y qué podría hacerla interesarse en ser parte, teniendo en cuenta sus objetivos de negocio, y basta hacer un rastreo rápido para entender a qué le están apostando y de pronto a eso llegarle. Creo que sería segmentarlo muy bien. Sí. Edwin, si quieres complementar. Yo creo que un truco, sobre todo cuando estás repito, nos pusiste de este lado, entonces cuando estás en este punto, escuchar a la marca. Creo que es lo principal y te lo voy a decir de aquí para allá, ¿no? Entonces cuando vienen y nos presentan oportunidades de patrocinio, festivales, conciertos, duran hablando 1 hora y al final ponen la diapositiva de cuánto costó y se van. Y resulta que yo les digo, y yo no hago conciertos, ¿qué hago? Gracias igual, ¿sabes? Pero los que más han funcionado son los que se sientan y te dicen, cuéntame un poquito de tu marca. Porque ahí entienden por dónde meter la segunda parte, que es la autenticidad de lo que tienes. Novedad, sí. Cuando conectaste con algo, cuando a mí se me sientan y me dicen, cuéntame tu marca, yo digo, mira, estoy lanzando una plataforma que se llama Coke Studio, que lanza artistas locales, que queremos llegar con música a tocar a los Z, enamorarlos. Y me llega, pues te cuento que yo estoy montando unos pequeños conciertos, es que ya tiene el 50% aprobado, ¿sabes? El resto es que la plata nos cuadre, pero por lo menos el 50% ya lo hizo. Entonces, es eso. Sí, por mi parte también te diría, ¿qué busca uno como persona de marketing afuera en los eventos? Salirme de ese ruido en el que estamos digital, que todos acá con el celular estamos viendo pauta, estamos viendo mensajes, videos, TikTok. ¿Yo qué busco? Salirme de eso. Y al salirme de eso, pues espero que cuando llegue haya un espacio que honre mi marca. Muchas veces nos pasa que nos dicen patrocinios y te dicen, estás con 3 competidores más. Pues no voy a resaltar, no voy a dar a conocer mis atributos, estás buscando un patrocinio por buscarlo. Realmente hay un espacio para mí como marca en donde genere valor, que no esté siempre la competencia, que no esté saturado. Entonces yo te diría eso, como respetar y honrar el espacio que la marca se merece en tus eventos. Si quieren, vamos con la siguiente pregunta, no sé quién era, pero me parece que algo muy importante que tú tienes es novedad. Es novedoso lo que haces, aunque parece que no, y creo que las marcas hoy también buscan conectar con ese tipo de experiencias, y también creo que le daría mucho más foco al consumidor. Los patrocinios no solo vienen de las marcas, y eso es algo que he aprendido también como empresa, y es dependemos demasiado únicamente de ese sector y podemos integrar un poco también al consumidor. Vale, buenos días, mi nombre es Evelyn Zuluaga y aquí tienen una ingeniera que se está infiltrando en el mundo del mercado. Entonces la pregunta viene más o menos por este lado. Trabajo en una empresa de servicios y aunque ustedes, digamos, su producto es un producto de consumidor final, usuario, o sea, es un business to consumer, en mi caso nosotros trabajamos para empresas. Cuando ustedes nos invitan a vivan la vida de su consumidor, ¿cómo se mete el mercadeo en un servicio cuando su cliente es una empresa? O sea, ¿cómo podríamos nosotros voy a hablar como el área, cómo nosotros desde mercadeo podríamos entrar a entender cómo vive la empresa, sus situaciones para poder venderle? Y es para ponerlos en una situación incómoda, ¿cierto? Porque si todos dijeran, ay no, nosotros somos de empresas de servicio, pues súper fácil. Pero cuando uno está en un mercadeo donde comúnmente atiende consumidor final, bien sea la sal, el blanco, productos funcionales o bebidas, ¿cómo podría yo entrar a vivir el día
el hábito de mi cliente cuando vendo para empresas. Evelyn. Sí, yo creo que respondamos de a uno para que podamos darle a otra pregunta otros 2 momentos, porque ya… Listo. Evelyn, bueno, efectivamente B2B creo que es ajeno justamente a los tres. Lo que sí te puedo decir es que las marcas y las empresas se comportan muy cercano a las personas. De hecho, de ahí la esencia y de ahí el éxito de muchas de las marcas, que puedes llegar a asociar a una marca beneficios, valores, pros, contras, enamorarte incluso de marca. Así que míralo como tal, es decir, todas las marcas o todas las empresas finalmente tienen situaciones, finalmente tienen problemas, finalmente tienen objetivos, finalmente van a querer hacer algo en lo cual Evelyn va a ayudarles de alguna manera. No importa que sea un ladrillo, ese ladrillo está compuesto de gente que esa gente le ha logrado poner alma y valores a una marca o a una empresa. Es entenderlo como tal y es al contrario, el éxito va a estar en cuando lo identifiques, te lo aseguro. Oigan, muchas gracias a todos por este momento. La verdad es que esperamos haberles podido aportar, haberles generado dudas y pensamientos diferentes a los que traían antes de este panel, y muchas gracias a todos por este espacio y a Copu por permitirnos compartir un poco de nuestro conocimiento con ustedes. Gracias. Gracias.